lastimó su corazón. Y ya ves, ha perdido la ilusión. Un vacío quedó del amor que se fue. El tiempo pasó soportando este dolor, pero al fin encontró la razón que tanto lo ayudó. Y ya ves, ha nacido un nuevo amor. El vacío llenó alguien que murió por él. Porque sus ojos miraron a Jesús, quien abrió sus brazos para morir amando, amando, amando a todos sin condición. Porque sus ojos miraron a Jesús, quien abrió sus brazos para morir amando, amando, amando a todos sin condición.
¿Qué tal, estudiantes de la Escuela Nisi? Hoy estamos iniciando la tercera parte del discipulado personal. Yo les doy una cordial bienvenida. Que Dios me los bendiga. Vamos a hacer una pequeña oración para empezar esta enseñanza. Muy bien, cierra allí tus ojitos, por favor. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre, por todo lo que estamos aprendiendo. Te pedimos, Señor, que abras nuestra mente y nuestro entendimiento, que podamos entender tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, todos decimos amén. Nos encontramos específicamente en la página 12 de nuestra separata. Dice ahí la gran trampa. Hoy vamos a ver cómo el enemigo está acechando nuestras vidas sin que nosotros nos demos cuenta. El enemigo es tan sutil que nos extiende una trampa. Raramente, mis queridos estudiantes, nos damos cuenta de que hay una conexión entre el problema y la promesa. Ponemos ahí la palabra promesa. Letra A dice, para cada promesa de Dios hay condiciones que deben ser cumplidas. Letra B, el problema que no vemos que está entre la promesa y la provisión. Hay un principio que debemos entender y aprender. Y un problema que da prueba a nuestro sentido. ¿De qué forma? De qué forma que nosotros vamos aprendiendo el principio bíblico, el principio básico ante estas circunstancias. Esto quiere decir que debemos plantearnos estas siguientes preguntas. ¿Tengo un entendimiento que funciona desde el principio? ¿Estás entendiendo el problema que estás pasando? ¿Estoy entendiendo el propósito de Dios para mi vida? Estas son estas preguntas que tú te debes plantear cuando atraviesas un problema. En Santiago 1:12 nos dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Los israelitas siempre estuvieron dando vueltas en el desierto. No entraron a la tierra prometida. 2 semanas después de salir de Egipto, porque no cumplieron con las condiciones. Pongan ahí la palabra condiciones. Vamos a leer ahora Hebreos 3, 10, 11. Muy bien, en Hebreos 3, 10, 11 nos dice, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Te has preguntado alguna vez por qué no hemos entrado en las promesas de sanidad, en las promesas de economía, en las promesas de dones, frutos, paz y gozo y un sinnúmero de cosas que Dios nos quiere dar? Aquí nos vamos a la siguiente página, página 13. Hay alternativas para el problema. Quizás estés dando vuelta en el desierto. Aquí hay alternativas. Si podemos dar otra vuelta, ponemos ahí la palabra otra vuelta en el desierto. Número 1. Esto es el resultado de una respuesta negativa, el desaprobar. Dios va a ver de una y mil maneras de decirte la palabra no, no lo hagas. No, no es una buena oportunidad. No, esto no es el camino que yo te estoy indicando. Así que los israelitas dieron vueltas y vueltas en el desierto por 40 años. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas dar vueltas y vueltas en un desierto por 40 años en un lugar que hubieras podido llegar en menos de una semana? Es así que muchas veces nuestras actitudes retrasan llegar a esa tierra prometida. ¿Cuánto tiempo has estado dando vueltas en el mismo desierto? ¿Cuántas veces? Si nos llegamos a entender, si llegamos a entender el propósito de Dios en nuestras vidas, quizás no estaríamos dando vueltas en el desierto. Letra B nos dice, 1. Es el resultado de respuestas negativas, repetidas, desaprobar continuamente.
Cuando nosotros desaprobamos una circunstancia o quizás seguimos dando vueltas en el camino o en el desierto, es porque Dios nos está queriendo enseñar algo muy importante. Número 2, la razón por qué no tenemos poder es lo que estamos perdiendo todo dando vueltas en el desierto. Realmente perdemos tiempo, perdemos cada circunstancia de nuestras vidas dando vueltas en el desierto. 3, muchas veces seguimos dando vueltas en el desierto porque estamos muy ocupados, echando la culpa al diablo o quizás a las personas que están a tu alrededor, sin tener ni siquiera una parte del problema. Y después pedimos milagro de Dios, sin saber que nosotros mismos estamos cayendo en el mismo error. 4, Dios es paciente. Yo sé que para ustedes no es una palabra quizás pero tan nueva, porque sabemos eso. Dios es paciente. Dios es paciente en todo en nuestras vidas. Nos permite dar vueltas y tras vueltas en el desierto. Esto continúa hasta que has aprobado. Ponga ahí la palabra aprobado. En la prueba o te quedas tan duro de corazón que otra vuelta no te hace ni más ni menos. Así que esta otra vuelta que tú realizas va a ser la diferencia, pues Dios es paciente y permites que tú des otras vueltas en el desierto para que aprendas. Letra C, entrar. ¿Estás listo para entrar en esa tierra prometida? ¿Estás listos para agarrar con las 2 manos y posesionarte de esta tierra? Pues hay que entrar en las promesas. Hay que entrar en esa tierra prometida. No debes seguir dando vueltas en ese desierto. Ya no. Y poseer todo lo que Dios tiene para ti. Número 2. Puede ser que pases la prueba y entres en la tierra, pero todavía no tienes la posesión total. Tienes que tener en cuenta esto. No poseemos todo absolutamente ni inmediatamente, ni instantáneamente, igual como no maduramos instantáneamente. Así, ¿qué esperas? ¿Poseer todo de una sola, así como arte de magia? Pues maduras de esa forma, actúas así. No, todo tiene su tiempo. Letra D. Nos encontramos ahora en la página 14 de nuestra separata. Una vez cruzar el río Jordán, encontramos más y nuevos problemas. ¿Qué? ¿Habías pensado que los problemas se habían acabado? Pues no. Ahí vas a poner la palabra nuevos. 1. Si crees rápidamente, habrá problemas como por ejemplo, inestabilidad. Cuando creces rápidamente, habrá estos problemas como inestabilidad, aplicándose o demasiadas cosas a tu vida. Como por ejemplo, cosas a la misma vez, no tener raíces, te trae inestabilidad. Poder sin sabiduría, de orgullo de tener abundancia. Si bien sabemos, los israelitas ya estaban río arriba o río hacia arriba, hacia el Jordán. Pero quiero que recuerden esto y nos vamos a ubicar en Proverbios 39. En Proverbios 39 nos dice, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? Lo más cercano que llegamos a Dios, más gigantes aparecen. Cuando los israelitas llegaron a la tierra prometida, se enfrentaron a gigantes. Aquí hay un aviso muy importante. Dios nos instruye en el libro de Josué. Esfuérzate y sé muy valiente, porque estoy contigo, nos dice Él. Así que mis queridos estudiantes, esfuércense, sean valientes, porque Dios está contigo. Quiero decirles algo. ¿Cómo seguir dando vueltas en el desierto? Hay 7 razones en las cuales nosotros seguimos dando vueltas en el desierto. Hoy vamos a conocer cada una de ellas y vamos a identificar en dónde estamos cayendo. 1. Murmurar, criticar,
realizar quejas y estar descontentos. A. Un ámbito o un hábito de quejarse genera en nosotros una actitud constante en las cuales nos hace sentir descontento de nuestra realidad. Y esto prueba la paciencia de Dios en nosotros mismos. Ejemplo 1. Nos ubicamos en 1 Corintios 10, 9, 10. En 1 Corintios 10, del 9 a 10 nos dice: ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Debemos entender, queridos estudiantes, que cuando nos quejamos y estamos renegando ante nuestras circunstancias, las quejas van directamente a nuestro Dios. Creo que eso no agradaría a nuestro Padre. Hay que sobrevivir con un espíritu contento. Tenemos que sobrevivir ante las pruebas que pasamos. Debemos estar siempre contentos, alabando a nuestro Dios en todas las circunstancias que nosotros estamos pasando. Recuerda que no estás solo, que Dios está contigo. Aquí les traje una imagen. Quiero que observen esta imagen detenidamente. ¿Podemos observarlo? Sí, parece que hay dos personas conversando, pero una está diciéndole algo al oído. El siguiente subtema que vamos a tratar es chismear. ¿Les parece familiar esta palabra? Chismear es compartir información que causa daño con otras personas. Esta actitud hace que nosotros realmente actuemos mal. Chismear es hablar con personas quienes no son parte del problema. Muchas veces te has cruzado quizás con algunas personas de la misma iglesia que te dicen: a ver, te voy a contar algo, pero no para que le cuentes, no para que digas a otras personas, sino para que me ayudes en oración. Entonces, ¿se dan cuenta? Estas actitudes que muchas veces nosotros estamos optando están mal delante de Dios. Nosotros debemos ir con la persona, quien nos ha causado un daño o quien nos ha ofendido. Debemos conversar con él, afrontarlo en amor, no juzgándole, porque todos tenemos errores. Cuando nos encontramos en estas circunstancias, el proceso de restauración solo debe ser necesario pocas veces en una relación madura. Recuerden esto, mis queridos estudiantes. Dice, porque el creyente maduro no debe ser fácilmente ofendido, más que el creyente maduro tampoco debe ofender. Ponte en esta posición. No debes ofender ni debes sentirte ofendido. Si tú escuchas a alguien chismeando, ¿qué es lo que debes hacer? Si puedes ayudar en resolver el problema, muy bien. Debes escuchar y tomar acciones apropiadas. 2. Si es que el chisme o queja está fuera de su control, debes sugerir a la persona chismosa a hablar con la persona indicada. 3. Si la persona quien está chismeando rechaza la solución bíblica, tú debes negar a escuchar. Así que ya saben, tú debes guiarte o debes guiar la conversación a sujetos más agradables en base a esta palabra. En base a esta palabra. No hay otra palabra que edifique que la palabra de Dios. También estamos cayendo en el mismo error de difamar. Esto quiere decir hablar de otras personas con la opción o la intención de herir a los demás. También vamos a hablar de juzgar a los demás. Muy bien, nos encontramos en la página 16 de nuestra separata, donde que dice juzgar. Hay que comparar San Mateo y 1 Corintios. Muy bien, allí en sus casitas van a ustedes leer estos versículos. En base a esto vamos a hacer la referencia. 1. Es un pecado. Van a poner ahí la palabra pecado. 2.
Discernir su condición es un don. 3. Deseo, habilidad o acciones a dar paso a la corrección. Debemos nosotros, como parte del problema, ir en dirección a solucionar el problema. Muy bien. B. Juzgando equivocadamente. En Proverbios 18:13 nos sacan las conclusiones equivocadas. Vamos a ver allí en Proverbios 18:13. Muy bien, continuamos con el número 3. Dice, difamar. Esto quiere decir contar la verdad con la intención de herir a otros. Nos ubicamos en Proverbios 10:18. En Proverbios 10:18 nos dice, el que encubre el odio es de labios mentirosos y el que propaga calumnia es necio. Claramente aquí la palabra de Dios nos está exhortando, nos está diciendo, el que encubre el odio o el que el cubre es de labios mentirosos. Muy bien. Siguiente, número 4, juzgar. Hay que comparar entre San Mateo 7:1 y Primera de Corintios. Muy bien. En este caso vamos a hablar 1. Es un pecado. Ponemos ahí la palabra pecado. 2. Discernir su condición es un don. Número 3. Deseo, habilidad o acciones a dar paso a la corrección. Letra B. Juzgando equivocadamente. Muy bien. Cuando juzgamos equivocadamente, sacamos conclusiones equivocadas. También nuestra actitud es crítica. Ponemos ahí la palabra crítica. Número 3. Todos tenemos puntos ciegos. Muy bien. Cuando criticamos a otros en sus puntos ciegos, nosotros en esos puntos somos fuertes porque sabemos que esa no es nuestra debilidad. Pero si juzgamos a otros en esas debilidades, no estamos haciendo bien. Automáticamente nos estamos quizás nosotros diciendo que nosotros somos más fuertes que ellos ante el pecado o las circunstancias que ellos están pasando. No debemos juzgar, debemos discernir. En la página 17 de su separata, en la letra D nos dice la diferencia entre discernir y juzgar. Hoy vamos a aprender cuáles son estas diferencias de discernir. 1. Usa las fallas de otros para examinar su propia vida. Eso es discernir. Yo voy a ver las fallas de mi compañero o de mi hermano para ver mis propias fallas, no para juzgarlo. Juzgar condena a otras personas, algo que no se ha conquistado en sí mismo. Muy bien, va a condenar siempre a otras personas. Si tú estás juzgando, siempre vas a estar condenando hacia la otra persona sin ver tu propio error. Discernir. Número 2. Revisa los hechos. Ponemos ahí, estudiantes, la palabra hechos y datos 2 veces antes de formar su opinión. Una persona que discierne una situación va a repetir 2 veces la información que tiene para poder sacar sus propias conclusiones. En cambio, una persona que juzga va a formar sus propias opiniones y muchas veces no se va a centrar en la base del problema, sino en sus propias decisiones, en sus propias opiniones, en sus propias impresiones hacia esa persona. Por ejemplo, es allí donde nace el chisme y los rumores. Discernir. Número 3. Restauración en su motivación principal. Una persona que discierne un problema o un pecado en un hermano, su expectativa principal es que ese hermano salga de ese pecado, que ese hermano sea restaurado, porque eso es su prioridad. No va a juzgar al hermano, no va a ir y le va a decir sí, tú y tú y tú. No, sino que va a levantarse y va a actuar como Jesús lo hubiera hecho.
Juzgar. Número 3. No quiere asumir responsabilidad para la restauración de la persona. Cuando nosotros juzgamos, no queremos asumir esa responsabilidad. Cuando nosotros nos encontramos con personas así, es imperativo dar un buen reporte. ¿Qué quiere decir esto? Tienes que hablar bien de ellos. No tienes que entrar en la contienda de estar murmurando o chismear con otras personas. Aunque sea dificultoso conservarlo, ayúdalos. No vayas a otra persona y le afectes la reputación, se puede decir, o también el testimonio de esta persona que está en pecado. Debemos discernir diferentes tipos de ofensores para que podamos ministrar. Cada uno de nosotros somos ministros. Tenemos que saber ministrar de acuerdo a lo que Dios nos está hablando. Recuerda que si tenemos todo, pero no tenemos amor, no tenemos nada. Así que vamos a ver aquí, en este cuadro, podemos ver ofensores y también sus necesidades. Ofensores, 1, enemigos. 2, odiosos. 3, maldicientes. 4, abusadores. Estos ofensores tienen sus necesidades. Estos enemigos necesitan amor. Estos odiosos necesitan que nosotros le hagamos el bien. 4, estas personas maldicientes necesitan que nosotros seamos de bendición para sus vidas. Así, estos abusadores también necesitan que nosotros oremos por estas personas. Ahora nos ubicamos en la página número 18 de nuestras separatas, donde dice la letra F. La prueba de tu espiritualidad no es que puedas exponer a un hermano, sino de poderlo restaurar. Nos ubicamos en Gálatas 6:1. Nos dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, nos está diciendo, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, sea lo que sea, no sea que tú también seas tentado. Así que, queridos estudiantes, nosotros debemos mantener esa espiritualidad al restaurar a nuestros hermanos. Número 5, la impaciencia. A ver, vamos a ver aquí, la impaciencia siempre resulta pérdida. Ponemos ahí la palabra pérdida. 1, vamos a ver algunos ejemplos. Muy bien, el rey Saúl perdió su trono por su impaciencia. 2, Moisés perdió su entrada a la tierra prometida por su impaciencia. Muchos israelitas perdieron su vida en el desierto por su impaciencia. Esaú perdió su primogenitura por su impaciencia. Abraham y Sara perdieron su paz también por su impaciencia. ¿Se dieron cuenta? Hay muchos personajes de la Biblia que han perdido su impaciencia. Así que tienes que tener mucho cuidado. Letra B. Jesucristo es adecuado para solucionar el problema. Jesucristo es el adecuado para solucionar tu problema. Ahí vas a poner la palabra solucionar. Él tiene algo mejor que va a llevarte a otro nivel. Muy bien. Ahí nos vemos y podemos ver ahí la clave principal de cómo dejar de dar vueltas en el desierto es, presta mucha atención, ahí está, alabanza. ¿Qué es alabanza? Que te debes enfocar en las buenas cosas que Dios tiene para ti, los milagros
que Dios ha hecho en tu vida, las proezas que Dios está haciendo en tu vida. Recuerda las buenas nuevas que Dios ha hecho durante el año pasado. No debes renegar. Recuerda que los problemas del año pasado han hecho para que tú seas más firme este año, hasta que estés en el fuego con Jesucristo. Como Daniel en el fuego con sus amigos, o como Pablo y Sila en la cárcel cuando cantaban a Dios alabanzas. Recuerda, vamos a pasar diferentes problemas, circunstancias se te van a venir, el pecado va a asomarte a tu puerta, pero tú no debes titubear, tú debes seguir alabando a nuestro Dios. Él es el único quien va a darte la victoria. Cuando los hijos de Israel entraron a Jericó, alabaron a Dios hasta que entraron en la promesa. Tienes que alabar hasta que Jesús mismo esté contigo. Así que ponte de pie, ponte a alabar a tu Dios y dale gracias a Él por todo lo que estás pasando en este día. Y por último, nos encontramos en la página 19. En Gálatas 5:20 nos dice: idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Si estás cosechando enojo, amargura y odio, es porque estás sembrando enojo, amargura y odio. Tienes que darte cuenta cuál es tu error. Tienes que acercarte más a Jesús para que Él te dé la salvación y te libre de todo pecado. El temor. El temor o miedo limita el poder del Espíritu Santo en tu vida. Si tú estás pasando por un tiempo que tienes temor o miedo, estás limitando el poder del Espíritu Santo en tu vida. Yo te invito a que tú puedas decidir en este momento que nunca más vas a sentir temor en tu vida, porque Jesucristo está contigo. Él es el quien cuida tus pasos, Él es el quien guarda tu camino, cada momento de tu vida. Así que ustedes deben rechazar todo temor. En Hebreos 11:6 también nos habla: sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué estoy preocupado? ¿Por qué? ¿Por qué tengo miedo? ¿Por qué? ¿Por qué estoy interesado en mí y solamente en mí? ¿Por qué estoy haciendo las cosas de una manera egoísta? ¿Te estás dando cuenta cómo estás actuando últimamente? Preocúpate por los demás. Preocúpate por lo porvenir de los demás. En realidad, es una responsabilidad muy grande preocuparse por los demás. Dios nos ha dado a nosotros la mayordomía. Nosotros somos mayordomos de cada una de las cosas que tenemos. Si bien sabemos, nosotros estamos dirigiendo estas cosas. Nosotros estamos siendo mayordomos. ¿Estás siendo un buen mayordomo? Te pregunto, ¿estás dirigiéndote a lo correcto? Preocúpate por los demás. Preocúpate por asumir una responsabilidad que nunca deseabas tener. ¿Alguna vez te has preguntado, ay, ¿por qué me pasan estas cosas? ¿O por qué tengo tal cosa? ¿O por qué me tiene que pasar este problema? Muchas veces estamos dando vueltas en el desierto. Estamos dando vueltas en estas preguntas sin darnos cuenta de que Dios tiene su propósito. El egoísmo es una de las cosas que muchas veces está en nuestras vidas y no nos damos cuenta. El egoísmo es la causa básica del miedo. El interés en uno mismo. Ese es el egoísmo, el egocentrismo, que todo gira a mi alrededor, que solamente soy yo, que el resto no interesa. Esa actitud no está bien.
Nosotros debemos preocuparnos por los demás todo el tiempo. Debes preocuparte por los demás. No debes preocuparte solamente por ti. ¿A dónde iré? ¿Cómo iré? ¿Cómo lo haré esto? Todo eres tú y tú y tú. Pues esta es la causa de muchas veces que estamos dando vueltas en el desierto. Muy bien, ahora sí, escucha. Toda esta enseñanza ha sido preparada para ti con mucha bendición. Si has sido ofendido y crees que es un tropiezo para ti, la solución es que debes leer Mateo 18. La solución de Dios es para ti seguir las instrucciones de Mateo 18.